¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección número 7, titulado Idiomas, texto y contexto del repaso de la lección de la escuela sabática para este 16 de mayo del 2020. Antes de comenzar vamos a hacer una plegaria de oración. Querido Padre Celestial, te pedimos por favor que tú nos acompañes en este estudio de tu palabra. Queremos que tú seas nuestro maestro. Tu Espíritu Santo también impresione nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el ciclo del aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. El versículo de memoria se encuentra en Deuteronomios 31, 26 y dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es un texto muy precioso donde menciona acerca de que el libro de la ley, es decir, la Torá, estaba cerca al arca del pacto, el símbolo más sagrado y más importante del santuario. Y ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios, y esto estaba en el lugar santísimo. Qué maravilloso. Por algo se llama la Santa Biblia. Queremos comenzar con el motiva, contando una hermosa historia con el título La Biblia es indestructible. Benjamin Franklin, el famoso inventor, fue enviado como embajador a Francia. Sin embargo, a su llegada fue invitado a una sociedad atea de hombres literatos para exterminio de la Biblia. Después que le tocó hablar una ponencia de su discurso, él presentó la historia de amor de Ruth y Boaz. Después de su ponencia, todos aplaudieron y dijeron: esta es la historia más hermosa que jamás hemos escuchado. Luego le pidieron que se publique esta historia y le pidieron los derechos de autor. Benjamín le dijo que eso no sería posible porque él no es el autor, sino que ya se publicó hace muchos años. Y el presidente de esa sociedad atea preguntó: ¿dónde se ha publicado? El inventor sacó de su bolsillo una pequeña Biblia, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esta declaración fue un golpe duro a la sociedad atea y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Vamos a pasar al repaso de la lección con el tema del explora, lo que debemos saber, y lo hemos dividido en 3 puntos importantes. Número 1, cómo entender las escrituras y las palabras y significados. Vamos a leer 2 pasajes claves que nos van a ayudar a entender. Deuteronomios 32, 46, 47. Y les dijo: estad bien atentos a todas estas palabras que hoy os doy como testimonio. Se las escribiréis a vosotros, a vuestros hijos, para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley, porque no es una palabra vana para vosotros, sino que es vuestra vida, y por ella prolongaréis vuestros días en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. Aquí 2 palabras claves: estar atentos y ponerlo en práctica. También hay otro pasaje especial en Apocalipsis 1:3, dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Qué interesante esta versión, es la versión Biblia de Jerusalén. Vamos ahora sí a ver lo que está explicado en esta mañana. ¿Con qué propósito Dios nos dio la Biblia? Fue escrita como testimonio de la obra de Dios en la historia de su plan de redimir al hombre y andar en sus caminos de justicia. Dios permitió que su palabra se escribiera en el idioma hebreo, algunas partes en arameo, y se llegó a traducir al idioma griego el Antiguo Testamento. Esta versión se llama la versión de los 70, o más conocido como la Septuaginta. Este lenguaje universal, el griego, koiné, les permitió conocer a los apóstoles y a la iglesia primitiva para difundir el mensaje de salvación que el apóstol Juan más adelante llamó el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que has visto según Apocalipsis 1:2.
Desde el Génesis al Apocalipsis se continúa este testimonio. Entonces la pregunta surge aquí, ¿cómo entender las escrituras? Necesitamos el significado de las palabras, el contexto, la oración. El capítulo, el libro, posiblemente puede influir en el significado concreto de un texto. También, según Deuteronomios 32, 46 al 47 que hemos leído, tenemos que estar atentos y poner en práctica. Entonces hay dos formas claras y claves para entender las escrituras. Número uno, estar atentos, es decir, fijad en nuestra mente, aplicad. Podemos estudiar de esta manera la Biblia dedicando un tiempo. No podemos estudiar la Biblia en 1 minuto, 2 minutos, tenemos que dedicar un tiempo, un horario determinado. La mejor hora para estudiar es muy de mañana, pidiendo en oración. Otro es memorizando textos, otro es meditando. Tenemos que meditar, tratar de visualizar en nuestra mente, en nuestro corazón, la escena que estamos leyendo, comparando con otro texto. Tenemos que comparar con otro texto. Otro puede ser verificando su contexto y haciendo una pregunta clave. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Verdad? Y realmente es interesante analizar de esa manera. El apóstol Juan dice, dichoso el que lee y los que escuchen las palabras de esta profecía, según Apocalipsis 1.3. En la medida que dediquemos tiempo para leer la Biblia y cuando estemos en una actitud para escuchar la voz de Dios, entonces estaremos dispuestos para que Dios cambie y transforme nuestros pensamientos y sentimientos. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? También tenemos que guardarlo, obedecer, cumplir. De nada sirve aprender y no ponerlo en práctica. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos obedecer y cumplir lo que Él nos está pidiendo. Y si Él nos pide, será lo mejor para nosotros. Estamos justamente nosotros viendo lo que dice Juan, lo que guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo, queridos amigos, en tiempos casi finales de la historia de este mundo y necesitamos nosotros practicar con urgencia en nuestra vida la santa palabra de Dios. Muy bien. Otro punto clave que nosotros queremos también destacar es que se puede entender la escritura analizando otras palabras y sus significados en el Antiguo Testamento, como la palabra chesed. La palabra chesed. ¿Y qué significa la palabra chesed? Significa misericordia. Mira, qué interesante esta palabra. Misericordia. Describe prácticamente el amor, la benignidad y la misericordia de Dios para un pueblo pecador. Otra palabra es shalom, en hebreo, que significa paz. También puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. Algunos tienen la Biblia traducida en su propio idioma, otros quizás tengan en un solo idioma. Sin embargo, la clave está en apreciarla como la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que nos enseña. Cristo vino a cumplir todo lo que su Padre le había ordenado. Es nuestro deber hacer lo mismo. Muy bien, vamos a pasar ahora sí al segundo punto clave del Explora, formas de estudio de la Biblia. Y para entender esto vamos a leer dos textos claves también. Deuteronomio 6, 7 al 9 dice, se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Jambas significa columnas. Hay otro texto en Salmo 119, 130, dice, al abrirse tus palabras iluminan dando inteligencia a los sencillos. Qué interesante ese texto. Si nosotros estudiamos la Biblia con humildad y pidiendo al Espíritu Santo, nuestra mente se va a iluminar y podremos entender mejor su palabra. ¿Cuáles son las formas de estudio? ¿Cómo entender la Biblia? Primeramente tenemos nosotros que entender el pensamiento occidental es diferente al pensamiento de Medio Oriente, es decir, de la mentalidad hebrea. De manera específica, en términos hebreos, los términos hebreos tienen diferente connotación, el significado al español. Y justamente, ¿de qué manera, no?
El idioma hebreo tiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje que desarrolló en otras formas de comunicación de esas ideas es muy diferente. En Occidente, cuando hablan del corazón, ellos están hablando en realidad de la mente, de los pensamientos. No están hablando del órgano que bombea la sangre. ¿Cuáles son las formas del estudio de la Biblia? Las formas que hemos podido encontrar en la lección de esta semana justamente son cuatro formas claves. Número uno es la acción de repetir. Y justamente nosotros podemos encontrar que Dios, cuando creó este mundo, se va repitiendo vez tras vez para impregnar la enseñanza en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Y justamente nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomios, cuando hemos leído, dice, y la repetirás a tus hijos. Miren qué interesante, es una metodología que Dios ha puesto para nosotros, es la repetición, es la memorización, memorizar la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 1, 27, aparece algo muy importante que nosotros necesitamos verificar en este pasaje. Este pasaje es realmente clave y necesitamos nosotros entender la importancia. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra que se repite es justamente creó, y en hebreo esa palabra significa bará. ¿Puede repetir usted? Bará. Esa palabra tiene una connotación muy especial, está muy ligado a Dios, a su poder creador. Es decir, Dios crea de la nada, Él no depende de una materia preexistente. Y también hay otra palabra que se va repitiendo, la palabra santo, 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 en hebreo es kadosh, 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 enfatizando justamente la santidad de Dios. Es por eso que Isaías, cuando ve a Dios en visión, dice él, se queda ahí de mí que soy muerto. Entonces, Cristo justamente es nuestro Salvador. En medio de esta necesidad, de esta angustia de muerte, Cristo se presenta como el Salvador. En la estatua de Nabucodonosor se va repitiendo muchas veces esta terminación, la estatua que el rey Nabucodonosor, en contraposición y en el desafío que Dios le mostró la imagen, el hombre queriendo ser Dios y Dios presentándose como el único en ser adorado. La segunda forma de estudio de la Biblia es justamente analizar la forma de la escritura. Nosotros podemos encontrar que en el idioma hebreo la palabra Adam, ¿puede repetir usted? Adam, Adam significa humanidad. También puede significar de manera exclusiva a referirse al hombre y a la mujer. Sin embargo, hay palabras que también van de una connotación directa. Por ejemplo, para varón es ish y para varona, ¿no? Para mujer también es isha. Entonces, podemos decir, esa derivación de esa palabra es justamente perteneciente al mismo hecho de que la mujer fue tomada del hombre. Es decir, la mujer vino justamente por obra maravillosa de Dios cuando Él tomó una costilla y a partir de esa costilla Dios hizo la mujer. Entonces podemos ver nosotros aquí de manera clara que cuando hablamos de Adán estamos hablando de toda la humanidad y a veces de manera específica estamos hablando del primer hombre que Dios creó en esta tierra. ¿Se dan cuenta la variedad del significado de la palabra? No te olvides que Adán, el segundo Adán en la Biblia, es nuestro Señor Jesús, que vino a derrotar al pecado y que vino a destruir la maldad en esta tierra. Muy bien, el tercer punto clave es estudiar el texto y su contexto. ¿Eso qué significa? Es necesario conocer y estudiar el idioma original hebreo y griego para tener una mayor comprensión, para entender de manera fundamental y comprender el contexto de sus palabras y las oraciones y no arribar a conclusiones erróneas. Esto significa estudiar las palabras semánticamente. ¿Y qué tiene que ver eso? Estudiar las palabras en su función de su significado. También estudiar las palabras morfológicamente para ver su forma, su clase o categoría gramatical de cada una de las palabras en una oración.
y también de manera sintáctica para ver la función de esa palabra. En resumen, cuando tú lees la Biblia tienes que ver quién lo dijo, en qué modo lo dijo, ¿no? Es decir, si en qué tiempo fue escrito, es decir, en un tiempo pasado, presente, futuro, si en el verbo acompaña un adverbio, un sufijo, ¿no? Para darle el énfasis a esa oración. Entonces, cuán interesante es analizar la Biblia de manera clara y de manera gramatical para entender mejor su significado. En cuarto lugar, el uso de la concordancia y los comentarios. Para analizar la historia, los personajes, el aspecto cultural, religioso, político, social y las situaciones de la geografía, usted está pensando, ¿y ahora dónde voy a encontrar todo eso? Usted puede encontrar eso en el comentario bíblico adventista. Es decir, ahí tienes una herramienta valiosa en tus manos. Hoy puedes tú agarrar tu celular y descargar el aplicativo Comentario Bíblico Adventista y eso le va a ayudar a entender cada palabra que está escrita en hebreo o está escrita en griego. Aquí en la figura que tú puedes ver se repite 3 veces la palabra creó, creó, creó en un solo versículo y es la manera como Dios va instruyéndonos y es una metodología de enseñanza. Muy bien, vamos a pasar finalmente a la última parte, que es la Biblia y su mensaje. Para poder entender esto vamos a leer 2 pasajes claves. Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas tú su calcañar. Esa es la Biblia de Jerusalén. Vamos a leer otro pasaje. Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a entender acerca de la Biblia. La Biblia entera ha sido traducida por lo menos en 636 idiomas y el Nuevo Testamento a otros 3223 idiomas o más. Por lo tanto, el 95% de la población puede leer la Biblia, la palabra de Dios hoy, mediante el uso también del Internet. Las personas pueden encontrar la Biblia en su propio idioma. ¡Qué maravilla! Estamos viendo en tiempos modernos donde la Biblia está al alcance de todas las personas. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Después de la entrada del pecado, Dios implementó su plan de salvación a la raza humana ya planificada o destinada antes de la fundación del mundo, según 1 Pedro 1:18 al 21. Dios prometió redimir al hombre a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Es por eso que aparece aquí el texto, el prototipo del Evangelio, le llaman en Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre ti. ¿De quién está hablando aquí? De la serpiente que es Satanás. Y dice el texto bíblico, y la mujer. La mujer representa la descendencia de los hijos de Dios. Esta indicando a la serpiente, es decir, esta indicando a los descendientes de los hijos de Dios, te herirá en la cabeza. O sea, Cristo hirió de muerte al pecado en la cruz. Cristo venció al pecado. Y justamente con su muerte, Cristo estaba derrotando el pecado y estaba pagando nuestras culpas y también la condenación que nos correspondía recibir. A todos nos correspondía recibir la muerte eterna, pero Cristo pagó esa muerte eterna al morir en la cruz. Ahora creyendo en Él podemos alcanzar la vida eterna. El texto bíblico dice, y tú, o sea, Satanás, le herirás en el calcañar. El pecado hirió de muerte a Cristo. Sin embargo, Cristo resucitó de la muerte, venciendo el pecado, y vendrá del cielo para dar salvación a todos los que le esperan. Este tal vez es el tema más importante de toda la Biblia. Y justamente esa descendencia de esa mujer es uno de los puntos principales que se refiere al concepto bíblico también del remanente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se identifica como el remanente de la profecía bíblica. Surgió para proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que tiene 2 características principales. ¿Y cuáles son esas 2 características principales, amigos? Está justamente en Apocalipsis 14:12, cuando menciona que guarda los mandamientos de Dios y tiene el
la fe de Jesús. Qué maravilla realmente saber que Dios le ha dado estas características especiales a esta iglesia remanente. Esta capacidad para guardar los mandamientos viene de los méritos y el poder de Cristo, como lo demuestra su ejemplo para vencer y heredar la corona de la vida eterna. Entonces, nosotros guardamos los mandamientos de Dios no para salvarnos, sino porque Cristo ya nos salvó y Él nos da ese poder, esa fuerza, esa voluntad para guardar sus mandamientos. ¿Cómo saber que Dios tiene un remanente? ¿Qué es remanente? Viene del hebreo shear, que significa lo que sobra o lo que queda. Aparece más de 226 veces en el Antiguo Testamento como sustantivo para designar al pueblo de Dios. Justamente en Isaías capítulo 6:13 lo llama al pueblo santo que ha experimentado el juicio. Entonces, hay otra palabra también, palat o malat, que significa escapar. Los que escapan, ¿no? Remanentes son los que escapan. Y hay otra palabra también, yatar, que significa quedarse, los que se quedan. Si todos se van, ellos se quedan, el remanente. También de ser dejado, sarit, o los sobrevivientes, o arit, que también significa escapar de una amenaza mortal, los que escapan de una amenaza mortal. Qué terminación más clara en cuanto se refiere al remanente. En algunos casos se usa también como un remanente futuro, es decir, el pueblo que va a quedar en el tiempo del fin, según Sofonías 2:9. También hay tres conceptos del remanente. ¿Cuáles son esos tres conceptos, queridos amigos? En primer lugar tenemos el remanente histórico, que es presentado en Isaías 1:4-9, los que sobreviven de una catástrofe o tribulación. En segundo lugar, el remanente fiel son los que permanecieron fieles a Dios y que cumplen todas las promesas del pueblo de Dios. Y finalmente tenemos el remanente escatológico. Son los que pasan por las tribulaciones del tiempo del fin y salen victoriosos en el día del gran día del Señor para recibir su reino. Sin embargo, el dragón que simboliza a Satanás sale a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Representa justamente el remanente. ¿De quiénes? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Sin embargo, la rica variedad de términos nos aclaran con toda precisión dentro del contexto de la Biblia la claridad, la comprensión del remanente, su origen, su misión en esta tierra y su destino final cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a terminar este repaso leyendo una cita muy importante en Conflicto de los Siglos, la página 7. Dice: en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Qué interesante esta parte. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas, y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a la de la palabra. Qué interesante esta cita, realmente saber que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el mismo que nos dio su palabra, el mismo dice ha de enseñarnos y está listo para iluminar nuestra mente, no solamente para conocer, sino para aplicar sus enseñanzas. Vamos a pasar a la aplica. ¿Qué debo sentir, verdad? Y justamente, ¿qué actitud debo experimentar al saber que debo aplicar y obedecer la palabra de Dios en mi vida? Es importante esta pregunta. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Aceptar e interiorizar lo que aprendo de la Biblia. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al conocer las formas del estudio de la Biblia? Disfrutar de la investigación de la palabra de Dios diariamente. Que sea para ti un gozo disfrutar de la investigación de la Biblia. Para esto tienes que tener tiempo, levantarte más temprano. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que la Biblia nos da un mensaje de salvación? Debo sentir en mi corazón esperanza de lograr la vida eterna en Cristo Jesús.
y finalmente vamos a pasar al CREA, ¿qué debo hacer? Entonces inmediatamente instala en tu celular el Comentario Bíblico Adventista. Es una app que puedes descargarlo para estudiar la Biblia con una mejor ayuda de investigación. Y por último, ¿qué debemos hacer? Orar y continuar los estudios bíblicos con mis amigos y familiares haciendo uso de las redes sociales y el WhatsApp. Que Dios te bendiga, querido amigo, que hayamos entendido en esta oportunidad la metodología de la enseñanza y sobre todo del aprendizaje de la palabra de Dios. Que nosotros podamos dedicar un tiempo especial para buscar a Dios de todo corazón y saber que Él está dispuesto a iluminar nuestra mente. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza y te dé su protección en este tiempo en el cual estamos viviendo. Un abrazo, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.